Hoy nos vamos a meter de lleno en la maquinaria molecular que se activa cuando nuestro cuerpo entra en alerta. Sí, vamos a hablar de la famosa respuesta de lucha o huida, pero centrándonos en sus interruptores clave, los receptores adrenérgicos. Bienvenidos a esta clase magistral sobre el sistema de alerta de nuestro organismo. Pensemos un momento en esa sensación. Seguro que es familiar. Un ruido inesperado en la noche, el susto de casi tropezar y de repente, ¡boom!, el corazón se dispara, los sentidos se agudizan al máximo y una oleada de pura energía nos recorre por dentro. Es una reacción potentísima, casi instantánea. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Qué está pasando a nivel biológico? Bueno, para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos cuál es esa señal de alarma inicial. Después, conoceremos a los protagonistas, los adrenoceptores y sus dos grandes familias. A partir de ahí, nos sumergiremos en el mecanismo molecular, o sea, en el cómo funciona, y finalmente conectaremos todo esto con los efectos que notamos en el cuerpo y, lo más importante, porque es absolutamente crucial en medicina. Pues todo arranca con dos mensajeros químicos que seguro que suenan: la adrenalina y la noradrenalina. Cuando nuestro cerebro detecta una amenaza, ¡zas!, libera estas moléculas a la sangre. Son, literalmente, la sirena de una ambulancia a nivel químico, una señal de emergencia que recorre todo el cuerpo para prepararlo para la acción inmediata. Claro, la señal está ahí, viajando por el cuerpo, pero ¿cómo la reciben las células? De nada sirve gritar si nadie escucha, ¿verdad? Y aquí es donde entran en juego las estrellas de esta historia, los receptores adrenérgicos, o para abreviar, adrenoceptores. Y antes de simplificarlo, vamos a ponernos serios un momento y ver la definición formal, la que encontramos en los libros de texto. Esta es la base científica sobre la que vamos a construir todo lo demás. Vale, dicho de una forma más sencilla, imaginemos que la adrenalina es una carta con un sello de urgente. Por los receptores adrenérgicos son los buzones que tienen nuestras células en su superficie. Pero ojo, son buzones súper específicos, diseñados para reconocer solo esa carta y ninguna otra. Y en cuanto la reciben, activan una orden muy concreta dentro de la célula. Son en esencia los porteros moleculares de la respuesta al estrés. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque resulta que no hay un único tipo de buzón. La ciencia descubrió que en realidad hay dos grandes familias de receptores. Y esto es genial, porque permite que el cuerpo dé respuestas increíblemente precisas y adaptadas a cada situación. La diferencia principal es fascinante. Por un lado, tenemos los receptores alfa, que suelen responder más a la noradrenalina y se encargan de la constricción, de apretar cosas como los vasos sanguíneos. Y por otro lado están los receptores beta, que tienen más afinidad por la adrenalina y curiosamente suelen hacer lo contrario, relajar músculos, como en los bronquios, o estimular, como pasa con el corazón. Dos familias con funciones que a menudo son opuestas pero perfectamente coordinadas. Muy bien, pues llegamos al corazón de esta clase magistral. Ahora vamos a hacer un zoom brutal, a bajar al nivel de las moléculas para ver el paso a paso de cómo un mensaje que llega desde fuera de la célula se convierte en una acción real en su interior. Y fijaos qué maravilla esta imagen. Esto es un receptor. Mirad cómo serpentea, cómo atraviesa la membrana de la célula. Tiene una parte fuera, que es como una antena esperando la señal de la adrenalina, y otra parte dentro, lista para pasar el recado. Es literalmente un puente de comunicación entre el exterior y el interior celular. El proceso se puede resumir en 4 pasos clave. Primero, la unión del agonista, que no es más que la molécula que lo activa, en nuestro caso, la adrenalina. Esa unión provoca un segundo paso, la activación de una proteína compañera en el interior. Esa proteína, a su vez, genera una segunda señal que se multiplica. Y todo esto culmina en el cuarto paso, la respuesta final de la célula. Así que el momento clave es este. La adrenalina se acopla al receptor por fuera, y esto hace que el receptor cambie de forma. Este cambio de forma es como un empujón que le da a su socio de dentro, una molécula llamada proteína G, y la despierta. Es el equivalente a girar la llave en una cerradura, lo que activa el interruptor de la luz dentro de la casa. Pero la proteína G no lo hace todo sola, es más lista. En lugar de eso, activa una enzima que es una auténtica fábrica de lo que llamamos segundos mensajeros, como el famoso AMP cíclico. Y aquí está la magia del sistema. Una sola molécula de adrenalina puede provocar la creación de miles y miles de estos segundos mensajeros. Es una forma de amplificar la señal original de una manera espectacular. Muy bien, ya hemos visto toda la maquinaria molecular. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Alejamos el zoom y conectamos todo esto con esas sensaciones físicas del principio. ¿Cómo se traduce esta cascada de señales en un corazón que late a toda pastilla?
Y el primer sitio donde lo notamos es, sin duda, en el motor del cuerpo, el corazón. Aquí el efecto de la adrenalina es, bueno, inconfundible. Resulta que en el tejido del corazón los receptores que mandan son los beta 1. Cuando la adrenalina los activa, el efecto es triple. 1. El corazón late más rápido. 2. Cada latido es más fuerte. Y 3. La señal eléctrica que coordina todo el bombeo viaja a más velocidad. El objetivo es claro, bombear más sangre y más oxígeno a los músculos. Pero ya. De acuerdo, pasemos a otro sistema que es absolutamente vital en una situación de alerta, el sistema respiratorio. Necesitamos más oxígeno, ¿no? Pues aquí, en los músculos que rodean los bronquios, los receptores claves son los beta 2, y su activación hace justo lo contrario a una contracción, los relaja. Esto hace que las vías respiratorias se ensanchen, que se abran, permitiendo que entre mucho más aire con cada inspiración, justo lo que se necesita para salir corriendo o enfrentarse a un peligro. Y aquí vemos la verdadera elegancia del sistema. Esta dualidad de efectos no solo pasa entre órganos distintos, sino dentro del mismo sistema circulatorio. En la mayoría de vasos sanguíneos, los receptores alfa-1 provocan constricción para aumentar la presión y redirigir la sangre. Pero al mismo tiempo, en los vasos que van a los músculos esqueléticos, los receptores beta-2 provocan relajación para que les llegue el máximo de sangre posible. Es un control de una precisión asombrosa. Hemos visto cómo funciona. Pero, ¿por qué es tan importante saber todo esto? Pues porque entender estos receptores no es solo un tema de curiosidad científica. Es la base de muchísimos tratamientos médicos. Y también nos ayuda a entender por qué el estrés crónico, que mantiene este sistema siempre activado, puede ser tan dañino. La clave para entender la importancia médica está en este concepto, los polimorfismos genéticos. A ver, no nos asustemos con el nombre. Pensemos que son como pequeñas variaciones en el manual de instrucciones para fabricar nuestros receptores. No son errores graves ni mutaciones, sino como dialectos genéticos, pequeños cambios que hacen que los receptores de una persona funcionen de forma ligeramente diferente a los de otra. Y estas pequeñas diferencias tienen consecuencias gigantescas. Un polimorfismo en un receptor beta 2 puede hacer que un inhalador para el asma funcione de maravilla en una persona y no tanto en otra. Otro puede determinar la eficacia de un fármaco para la tensión. Incluso se ha visto que están relacionados con el riesgo de desarrollar hipertensión, obesidad o diabetes tipo 2. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Si nuestras pequeñas diferencias genéticas definen cómo respondemos no solo a un susto, sino también a los fármacos, quizá el enfoque de una pastilla para todos esté llegando a su fin. Nos estamos acercando a una era en la que los tratamientos se diseñen a medida, pensando en los receptores específicos de cada paciente. Al comprender esta increíble maquinaria molecular, parece que la respuesta es un rotundo sí.